Para analizar el contenido y el alcance de estas medidas, hemos invitado en esta mañana al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía en el régimen de Lucio Gutiérrez. Economista Pozo, muy buenos días. Queda ante todo la sensación de que las medidas son insuficientes para enfrentar la monumental crisis que está afectando a Ecuador, y esto se debería sobre todo a la debilidad política que tiene actualmente el gobierno. Conozcamos su análisis sobre lo que dijo el presidente de la República el día de ayer. Buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, el resultado de lo que se escuchó ayer, a mi manera de ver, contiene elementos, por darle un calificativo, agridulces. Es decir, está bien que el gobierno tome acción sobre un problema que es real, no puede cruzarse de brazos. Está bien que busque financiamiento emergente en buenas condiciones con los multilaterales, que para eso están. Hay líneas de emergentes por esta razón, yo diría similares a las que se activaron cuando hubo el problema del terremoto. Eso me parece que es correcto. Sin embargo, las acciones que está adoptando, muchas son para pasar el momento, para financiar el problema y no necesariamente para resolver el problema. Si usted, por ejemplo, le pide una contribución a los servidores públicos para que se ayude a financiar en la situación que estamos, o a los que tienen vehículos cuya valoración está sobre los $20,000 y que aporten con el 5% del avalúo, yo diría, bueno, está bien, pero eso es una contribución temporal. No estoy diciendo que se quede de por siempre, lo que estoy diciendo no es una decisión que le da sostenibilidad fiscal. Usted atraviesa una situación, cubre fondos con estas acciones, pero no está resolviendo el problema, como dije, está financiando el problema. Desde ese punto de vista me parece que hay una suerte de debilidad y además un poco de recelo por lo que aconteció en el Ecuador en octubre pasado, y eso se refleja en estas decisiones. El gobierno tiene mucho cuidado en lo que decide para no generar algún tipo de ruido mayor o algún tipo de protesta social que no lo pueda manejar hacia adelante. Economista Pozo, muy buenos días. El gobierno nacional anunció ayer una reducción de alrededor de 1.400 millones de dólares en lo que tiene que ver al sector público, fusiones, desaparecerían algunas secretarías técnicas. Sin embargo, como usted manifiesta, esto es insuficiente. Uno de los temas a los que han apuntado la gran mayoría de analistas es precisamente a que el sector público pueda reducirse. Sin embargo, hay otro sector que dice que el momento en el que el sector público se reduce, esto también provoca una desaceleración de la economía. ¿Cuáles son los criterios suyos respecto de este tema? Bueno, no hay decisiones que no generen reacciones. No hay decisiones sin costos. Si usted baja el gasto de capital en el presupuesto del Estado, obviamente hay un impacto en la actividad económica. Pero esas son las secuelas de los excesos. O sea, no se puede pretender que haya decisiones mágicas que no pase nada. Eso va a ocurrir. Ahora, ¿dónde deberíamos poner los frenos y dónde deberíamos poner el acelerador? Obviamente, si podríamos hacer una reducción en el gasto corriente que tiene menor impacto en la actividad económica, por ahí deberíamos irnos. No tanto por el gasto de inversión, que ese genera aumento de patrimonio del Estado y de la propia economía. Aquí, obviamente, se bajó 800 millones por un lado, 400 millones por otro, muy rápidamente. No le quiero quitar méritos al gobierno, pero pregunto, ¿y por qué no se lo hizo antes? ¿Por qué los 800 millones de bienes y servicios no se lo hizo antes? Creo que ahí hay preguntas que no tienen mayor respuesta, digamos así. Y también vale la pena notar que dentro de ese rubro están 450 millones por la reducción y la importación de derivados. Recordemos que cuando baja el precio del petróleo, nos perjudicamos porque nuestras exportaciones venden a un menor precio el barril, pero nos beneficiamos porque las importaciones de derivados de gasolina son más baratas, y ahí en cambio nos beneficiamos. Ahí está el ahorro y la decisión que adopta el gobierno de los 450 en importación. Realmente es una consecuencia de la situación internacional,
no es una medida adoptada por el gobierno, no sé si me explico. Entonces, esto es algo que también hay que anotar, que de alguna manera incorpora una decisión poniendo una señal para decir si lo estamos haciendo, a pesar de que eso simplemente es una consecuencia de lo que está ocurriendo en el mercado externo. ¿Qué impresiones tuvo usted, economista Pozo, sobre los diálogos que se dieron ayer? Se invitó a actores políticos, a los jefes de bloque de la Asamblea, a líderes de algunos movimientos sociales, algunos no asistieron. Aparentemente, producto de estas reuniones, se decidió frenar por el momento la elevación en el costo de los combustibles, de la gasolina extra, concretamente, pero se seguiría también pensando en esto, posiblemente en tratar de encontrar algún camino para una flotación del combustible, aprovechando justamente este inicio con el bajo costo del crudo, pero todo esto son rumores. Y por otra parte también quisiera que se refiera usted a otros rumores, algunos un tanto fundados, pues circularon también documentos en las redes sociales de intentos de disposición de superávit del gobierno de empresas públicas. Incluso se ha hablado de ciertas tentaciones de disponer de fondos de reserva que darían sustento a algunos programas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Le ponemos esto no en el plano de una afirmación, sino de una pregunta de todos estos temas que se comentan ampliamente en el Ecuador. Bueno, el resultado de la reunión es lo que hemos escuchado. Por ejemplo, no se han adoptado decisiones por temas de estructura. El tema de los subsidios de los derivados es un problema de estructura que no se lo adoptó. En el presupuesto del Estado de este año, que se aprueba por el Ministerio de la Ley porque no hubo el apoyo en la Asamblea, ahí se incorporan 700 millones por una reducción del subsidio de los derivados. Y eso asumiría que hay espacio, según el gobierno, para poder conseguir algún tipo de ajuste en eso. No sé si vaya a pasar o no vaya a pasar, no sé si eso se conversó ayer o no se conversó, pero parecería ser que si se lo conversó, no hubo luz verde, por algo no se topó ese tema. Habrá que ver qué pasa hacia adelante. Por otro lado, la reducción de empresas del Estado, eliminación de algunas, fusión de instituciones o de ministerios, eso, recordemos, no es la primera vez que se lo anuncia, esto ya se lo ha hecho varias veces. Yo quiero saber, por ejemplo, si una fusión de dos instituciones va a significar una reducción de la nómina. Eso lo conocemos. Este fue un anuncio que suena a austeridad, pero hay que ver en la práctica si eso efectivamente se da. Es decir, a mí me parece que este es un anuncio que tendrá que irse, en definitiva, comprobando en el día a día para ver los resultados reales que va a provocar. Me parece que algunas decisiones son adecuadas, como la que mencioné del financiamiento. Me parece que otras denotan una suerte de buscar financiar el problema y no armar mucho problema por la situación de la debilidad política propia del gobierno. ¿Cuánto de la crisis que enfrenta Ecuador, economista Pozo, se debe a la situación internacional y cuánto a los propios errores del país? Es muy difícil ahora asignar un valor, porque parte del problema que hemos tenido se deriva no solamente de los errores de este gobierno, yo diría de alguna manera o mayoritariamente de los excesos del gobierno anterior. Es decir, el haberse utilizado las reservas internacionales, no haber ahorrado nada, no haber atraído inversión extranjera, no haber aumentado la producción de petróleo, etcétera, etcétera, ha generado una situación como la que tenemos en este momento. Que el gobierno actual, por haberse demorado en tomar decisiones y por haber muchas de ellas estar en una magnitud inadecuada para la magnitud de la coyuntura que estamos viviendo. Es decir, es una mezcla de muchos factores. En la parte del mercado internacional, obviamente una reducción del precio del petróleo a $30 es un golpe sumamente significativo, eso no hay cómo negar. Pero también hay que decir que eso se lo pudo haber manejado con la propia austeridad fiscal, que tampoco se lo ha hecho. Entonces, lo que hace esta coyuntura
es sumar, en este caso, un choque adverso que tiene que obviamente que ser resuelto, pero que lo que hace es agudizar la situación que se venía ya presentando, producto de, por ejemplo, un tamaño del Estado que no se lo redujo y que ahora nuevamente se anuncia fusiones, pero en la práctica no sabemos cuánto mismo esto va a representar. Otro de los temas, economista Pozo, que se anunció el día de ayer es esta contribución que deberán hacer los funcionarios públicos del 4 y el 8%, dependiendo de su salario, entre los 800 y los 1.200, 1.500 dólares, y de 1.500 en adelante, tanto el 4 como el 8%. Ya han habido reacciones también respecto de aquello. Se advierte que es una medida inconstitucional, que no se puede tocar los salarios, en este caso, de ninguna persona, y entre ellos, por supuesto, el del sector público. Y esto se ha reclamado también porque de alguna manera es la clase media quien estaría viéndose afectada con esta medida. Bueno, yo no estoy seguro de si es o no constitucional. En el sector privado, por la normativa, yo no soy abogado, pero por la normativa sí es imposible y es ilegal. En el sector público no estoy tan claro. Lo que sí sé es que el salario promedio del sector público es del doble del sector privado, que existe el suficiente espacio, llamémoslo así, como para poder tomar decisiones en esa dirección, es decir, debería adoptarse algún tipo de decisión. Yo no le veo un tema que es equivocado. Lo que le veo es que no debería buscarse una temporalidad a eso. Debería buscarse una decisión sostenible en el tiempo, que le ahorre recursos fiscales al Estado y que le permita presiones de endeudamiento menores, porque el endeudamiento no es más que una consecuencia del déficit, y el déficit es una consecuencia del tamaño excesivo del Estado. Entonces, si yo no corrijo esto en el tiempo, lo único que estoy haciendo es patear el problema para adelante. ¿Cuánto afectó en su criterio, economista Pozo, la fallida eliminación de subsidios para los combustibles diésel y extra del año 2019? ¿Y cómo debería asumir este tema el gobierno? Bueno, el no haber aprobado ese decreto le significó al Estado 1.500 millones de dólares menos de ingreso, así de simple. Y eso tiene que buscar reemplazado. A esa situación ahora se suma el tema del petróleo. Es decir, el impacto sí es significativo, obviamente. Pero había decisiones, recordemos, que estaban puestas en el decreto y que quedaron en cero. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la propuesta de reducción de los aranceles? El arancel promedio en el Ecuador es el doble del de los países vecinos. Eso ya no se le va a adoptar, hasta por razones fiscales no se va a topar. ¿Qué va a pasar con la baja que iban a hacer en el impuesto a la salida de divisas? Tampoco se lo va a topar. Es decir, seguimos postergando decisiones por razones varias, entre otras por la propia debilidad política del régimen. Usted tiene aquí dos problemas, a mi criterio, desde la visión política, digamos. La una es que usted tenga miedo como gobierno de tomar decisiones porque no tiene el espacio de respaldo para tomar algunas decisiones de fondo. Y tiene hasta riesgos de que no pueda seguir en el cargo, pongámoslo así. Pero la otra es que la propia economía genere tal problema que igual su estabilidad va a estar en riesgo. Entonces yo prefiero que me juzguen por una acción, que me juzguen por una inacción. Es decir, el gobierno tiene que hacer lo que necesite el país que se haga. Lamentablemente, si seguimos con esta política de seguir pateando el problema para adelante, lo que hacemos es seguimos rezagando la situación y postergando la corrección de los problemas de fondo que tiene el país.
y en qué han quedado las reformas legales que propuso el gobierno, que también fueron parte del levantamiento de octubre con esas extensas reformas de tributos, normas económicas y pagos a favor del Estado, que al final, luego de su modificación, no recibieron ni siquiera el apoyo de los asambleístas oficialistas. Hoy, como parte de esto, se espera en la Asamblea tratar la reforma del Código Monetario, que estaría condicionando un desembolso ya pequeño en la gravedad del problema económico que tiene Ecuador, que podría dar el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa con todo ese paquete de reformas que prácticamente quedaron en nada? Bueno, hasta donde yo conozco, la ley que hace cambios al Código Monetario y de Finanzas Públicas, eso va a ser enviado a la Asamblea. Y es más, va a ser el primer paquete que se va a enviar. ¿Qué contiene la ley o qué va a contener la ley y qué respaldo va a tener en la Asamblea? No sabemos. Pero eso se lo va a hacer. ¿Por qué se lo va a hacer? Porque obviamente al gobierno le interesa sobremanera y sobre todo a las autoridades económicas mantener el acuerdo con el fondo. Y es más, deberían hacer eso. Y yo estoy de acuerdo que se busque mantener ese convenio, ese acuerdo. La ley laboral también tiene que enviar, es parte del programa con el fondo. Lo que tenemos que distinguir es que aquí hay dos cosas. La una son las leyes o reformas estructurales que están dentro del programa con el fondo, que son estas que estamos hablando, pero hay lo otro es algo paralelo, que es un pedido extraordinario de recursos por un shock externo, que es de esta línea emergente que se está pidiendo a los multilaterales para poder sanear la situación. Es algo parecido a lo que se hizo con el terremoto del 2016, donde se pidieron fondos en condiciones adecuadas, y lo que está haciendo el gobierno, que me parece, por cierto, me parece bien, me parece que eso es correcto, porque ahora por el riesgo país salir a los mercados internacionales es imposible, tendría que pagar tasas inaceptables desde cualquier punto de vista. Economista Pozo, a todo esto se suma precisamente la decisión del Fondo Monetario Internacional de no hacer el desembolso que estaba previsto para este mes de marzo. Quizás este nuevo desembolso que se estaba esperando estaría sujeto a todas estas medidas de las que estamos hablando, aunque el presidente de la República ha dicho que ha habido el pronunciamiento del fondo de continuar apoyando a Ecuador. Bueno, el Ecuador ha incumplido algunas metas y por eso no ha habido el desembolso. La principal meta de incumplimiento es la meta de reservas internacionales. Las cifras que estaban en el programa no se han cumplido porque el ajuste fiscal no se ha dado en las magnitudes que se espera se produzcan. Esto significa que van a tener que replantear el programa. Y hay que ver, como decía, si el contenido del proyecto de ley que envían es el que de alguna manera debe hacerse o es demasiado blando para que sea aprobado y no genere problemas, pero eso a la vez capaz no satisface el objetivo del programa con el fondo. O sea, es un tema que no tengo yo la respuesta. El otro asunto es que hay la presencia en el directorio del fondo y del Banco Mundial y del BID, del gobierno americano, y el gobierno americano le quiere ayudar a Ecuador, más aún después de la reunión última que tuvo el presidente Trump. Eso puede ayudar sin duda, pero también hay que pensar que el fondo no por ello va a terminar aprobando un desembolso por cualquier cosa, por cualquier programa. Van a tener que poner algo que sea de alguna manera defendible, porque si no le van a cuestionar al propio equipo del staff del fondo que está hecho cargo del caso de Ecuador. Ya pasó, recordemos, algo similar con Argentina. Hubo el acuerdo en el gobierno de Macri y después la economía se fue al carro y tuvieron que buscar un apoyo adicional. Y la gente del fondo tampoco está dispuesta, creo yo, a que las autoridades de esa institución les juzgue por un programa mal diseñado. Entonces, hay todas estas coyunturas que hay que ver cómo se van desenvolviendo, pero lo de fondo yo le diría es mantener el acuerdo con el fondo, tienen que hacer, buscar apoyo que el gobierno americano para ese mismo propósito, así como un acuerdo comercial, sin duda hay que hacerlo.
y ojalá retomar decisiones de estructura, porque muchas de las que se están adoptando, como digo, son para financiar el problema. Particular análisis merece la estimación del precio del barril del petróleo y la forma en que se dio, economista Pozo. Fíjese, en términos prácticos, mientras más bajo usted ponga el precio del petróleo en el presupuesto, más seguro está el cumplimiento presupuestario. Mientras más alto usted se ponga, porque el mercado apunta a ese nivel, más vulnerable le torna a las finanzas públicas. El precio se fijó en $51. Esa era más o menos la estimación del precio, pero obviamente ahora vemos lo que pasó por una situación muy particular y el problema en que nos metimos. Fíjese, el precio del petróleo en el 2003 y 2004, que yo estuve en funciones, era de $18. Y el mercado marcaba 26 en el un año y más o menos 32 en el otro. Toda esa diferencia se ahorró y se pudo vivir con $18 del barril. ¿Por qué no se requería $50 como ahora? Porque el tamaño del Estado no llegó a lo que es ahora, que es del 40% del PIB. Era el 21% del PIB. Y era un tamaño mucho más racional. Entonces, si no resuelven el problema de fondo, seguiremos en esta discusión. Seguiremos viendo si el precio del petróleo nos va a afectar o no, que subamos, que le bajemos, que metamos las concesiones en la proforma, cosa que no hay cómo meter porque no se sabe qué va a pasar, y ya tuvimos un problema el año pasado, es decir, vamos repitiendo los errores y no vamos resolviendo los problemas. Una pregunta final con tres componentes, economista Pozo. Uno es en qué queda la aspiración de la monetización de activos del gobierno. La otra parte es cuál es el actual déficit fiscal de Ecuador previsto para este año y finalmente vendrán otras medidas económicas. A ver, sobre la primera pregunta, la figura de las concesiones, de las alianzas público-privadas, algo que permita minorar el tamaño del Estado, mejorar las finanzas públicas en general, me parece que está bien, es un mecanismo adecuado, pongámoslo así. Lo que está mal es incorporar como ingreso ordinario de la proforma de presupuesto a las concesiones y ahora la han llamado monetizaciones. ¿Por qué? Porque es un tema incierto, no sabemos qué va a pasar. Una concesión es algo que no se sabe cuándo se cierra, cómo se cierra, en qué plazos hay los desembolsos, es decir, tiene una serie de interrogantes que no se puede poner como algo que se va a dar. Se lo puede poner como un contingente, como un ingreso extraordinario, pero no como un ingreso ordinario. En esta coyuntura ahora se presenta un panorama menos auspicioso, porque con la crisis internacional, con un riesgo país de cerca de 3.000 puntos, el apetito por entrar al Ecuador va a ser mucho menor. Entonces se torna inclusive más incierto el tema de las concesiones o la monetización que se llama, como digo. Entonces eso en cuanto a la primera pregunta. La otra pregunta, discúlpeme, se me fue. ¿Cuál era? El déficit fiscal, la mejor estimación al momento. Mira, fíjese, el déficit fiscal estaba más o menos en 3.300 millones el momento en que el gobierno envió la proforma a la Asamblea. Yo soy parte del Observatorio de Política Fiscal. Nosotros hicimos una depuración de eso y teníamos un déficit de 5.300 millones. Pero esa estimación era antes de todo lo que ha pasado. Antes de la baja del precio del petróleo, antes de las decisiones que se anunciaron el día de ayer. Eso hay que revisar. Pero muy probablemente con ajustes y todo, yo no creo que este año sea el déficit menor a los 5.000 millones de dólares. Y la parte final, si es que vendrán otras medidas. Bueno, van a tener que complementar con algunas acciones. Habrá que ver cuáles son, pero lo más probable, por todo lo que estoy observando, es que estas sean lo menos ruidosas posibles, lo que menos problema político le genera al gobierno. Así que creo yo hasta cierto punto que se está viendo una suerte de buscar cómo pasar el momento antes que resolver los problemas de fondo. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al economista Mauricio Pozo, uno de los mayores expertos en economía ecuatoriana. Él fue ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Lucio Gutiérrez.